qué significa el Evangelio y el reino de Dios. Y sin embargo Dios nos ha tenido tanta paciencia, porque no nos ha desechado, porque Él nos vuelve, y yo creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos la certeza de que Cristo viene pronto, de que Él está a la puerta, de que las cosas se están dando ya para que su venida sea. Y eso no debe ser una causa de temor en nuestro corazón, sino de gozo, de esperanza, de decir, Señor, yo sé que tú vas a traer aún en el último momento al familiar por quien he estado orando e intercediendo, y aunque yo lo vea tan lejos, Señor, completando lo que Irene decía, no sé cuántas veces era nuestra plática, nuestro regaño, nuestra manipulación. Y yo no digo, bueno, yo digo nuestra, pero realmente era mía, porque mi esposo siempre ha confiado como que más en que la obra del Espíritu Santo se va a hacer en el tiempo de Él, no en el nuestro. Y a veces queremos forzar las cosas y no funciona, en el reino de Dios no funciona así. Entonces, quisiera que pudiéramos, antes de abrir la palabra en el tema que sigue, y este se llama el camino del discípulo. O sea, estamos siendo aprendices. Un discípulo es alguien que aprende. Estamos aprendiendo de Jesús. ¿Qué es lo que debemos aprender de Cristo? Pues primero, que Él es el Señor, no solamente nuestro Salvador. Y ahorita nos explica el mismo Dios en qué consiste el reino. Un señor tiene un reino, así como los reyes de Inglaterra pues tienen un reino, ¿no? Tienen a toda la población de Inglaterra, de ese país, y les tienen que obedecer. Bueno, ahí está compartido el gobierno. Pero un señor tiene un reino, y entonces Jesús es el Señor y tiene un reino que se llama el reino de Dios. ¿En qué consiste? Eso es lo que nos explicaba ahorita Irene. ¿En qué consiste el reino de Dios? Cande, ¿qué entendiste? ¿Qué es el reino de Dios? Lo que hayas entendido aquí no se trata de bueno o malo, sino esto fue lo que yo entendí, esto fue lo que Dios me habló. De todo lo que se dijo, de todo lo que oíste, esto fue lo que se quedó. Sí, todos estaban. Yo le digo, Dios, creo que estoy retrasadita, Padre, pero explícamelo nuevamente, tenme paciencia. Pues así como dice la palabra de Dios, que Él me dice Señor, Señor, porque cuando Él nos manda no obedecemos, pero aparte de eso, es que pues queremos nosotros, o como le decía nuestra hermana, que a veces queremos hacerlo por nuestras propias fuerzas, y no es así. No es porque similar, yo así pienso como Irene, y yo siempre he dicho, yo quiero cambiar en esta, pues todos hemos dicho así. Ya no quiero quitar, enojarme, confiar más en Dios, porque yo, en el camino que yo venía, yo decía, Dios, pero yo no sé qué me vas a enseñar, porque pues nos acaba de decir usted, Dios nos ha enseñado, nos está dando un ejemplo, y yo de plano, pues yo no se me queda, yo a veces no se me queda nada, y yo digo, pues, no sé, yo también, y como dice, yo creo que el yugo, si no tenemos el de Cristo, ¿cuál es el yugo que trae? Pues el de nosotros, ¿verdad? El de seguir siendo preocuponas, enojonas, ansiosas, manipuladoras, y entonces ese yugo pesa mucho, pesa más, ¿verdad? Pero el yugo de Cristo, ¿cuál es? ¿Quién me quiere decir? ¿Cuál es el yugo de Cristo? Vamos a cambiar nuestro yugo, eso es lo que Dios nos hablaba ahorita, por el yugo de Cristo, cuando Él nos hace nacer de nuevo. Entonces nos dice, te quito tu propio yugo, que es tu propia carne, tus propias decisiones, tu propia vida, y ahora te voy a poner, vas a tomar mi yugo. ¿Cuál es el yugo de Cristo, hermana Luz? Pues despojarnos de nosotros mismos y ser humildes. Ser humildes, el yugo de Cristo es la humildad y la mansedumbre. Y la mansedumbre, la humildad y la mansedumbre, ¿verdad? Esto, ¿cómo funciona la vida, Sarita? Ya en el reino.
si ya no son nuestras propias fuerzas, ahora, ¿cómo vivimos? El Espíritu Santo nos decía Irene, nos va a poner el deseo, porque nosotros, ella nos explicaba, y sí es cierto, decimos, ay sí Señor, que tu Espíritu Santo, Padre del cielo, yo quiero leer más la Biblia. Y a la siguiente mañana nos despertamos, ay no, me duele la cabeza, creo que tengo migraña, ¿verdad? Me duele mucho la cabeza. No, yo creo que no voy a leer tu palabra porque ni voy a entender nada. Entonces, pero el Espíritu Santo, cuando le pedimos, Espíritu Santo, por favor, pon en mí el deseo de leer tu palabra. Él lo pone. De verdad que lo pone. Pruébenlo. Yo en este año les tengo que confesar. Estuve batallando diciendo, mira Señor, haciéndome la víctima delante de Dios, no, mira Señor, ya estoy viejita, no me veo tan viejita, pero yo a veces me canso mucho. Señor, ¿qué te parece si este año sí voy a la semana, pero nada más que sea de oración? Yo ya no quiero ayunar, ¿qué tal si me hace daño? Yo de todas maneras no como mucho durante el día, entonces es como si fuera un ayuno de Daniel, ¿no? Generalmente así es como. Pero, pues mira, ¿qué tal si así lo mantenemos? Pero el Espíritu Santo viene y dice, ¿a quién vas a engañar? No, pues a ti no, Dios, porque estamos haciendo como un trato, ¿no? Yo te estoy diciendo lo que te ofrezco. Y Dios dice, bueno, pero el trato no es conmigo. Yo no te obligo a que ayunes. Tú puedes hacerlo o no hacerlo. Tu amor alcanzará para eso. El que dices tener me alcanzará para ayunar. Y pues bueno, inmediatamente él desarma, ¿verdad? Sí, está bien, Señor, está bien. Si se trata de amor por ti, Señor, eso es lo que hace, constriñe nuestro corazón por él. Así que el reino es dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que significa llevar el yugo de Cristo. Pero no es que el Espíritu nos obligue, no nos obliga. Como Irene nos explicaba, ya tenemos la capacidad de decidir a quién obedezco. ¿Obedezco otra vez al yugo mío o te obedezco a ti, Espíritu Santo? Y de verdad que sí nos da Dios el poder de decidir. Sí, y lo sentimos. Cada vez que queremos decidir por algo, a lo mejor, no sé, Cande, con la hija con la que más batallas, a lo mejor tú dices, ¿cómo le hago? ¿La regaño y la sigo como cuchillito de palo? ¿O dejo, Espíritu Santo, que tú trates con ella? Espero en ti. Puedo hacerlo de las dos maneras. ¿Quién decide, Cande? ¿Dios? No, vas a decidir tú. Ese es el reino, esa es la vida en el reino. Tenemos la capacidad para decidir. Dios nos las ha dado, pero para decidir de acuerdo a Dios. Esa es la vida en el reino. Entonces, no saben si batallamos mucho siempre. Irene, cada vez, porque cuando se vestía así, ya no estaba viviendo con nosotros. Ella se fue a trabajar allá en el distrito y bueno, a veces en Tane, anduvo viviendo en algunas partes de la ciudad. Pero cuando me traía la ropa, y era nuestro pleito, con mi propia voluntad, por mi propia carne, con mis propias manipulaciones, no le regresaba la ropa que yo consideraba que era impúdica, inmoral. Yo así le decía, ay Irene, es que mira, ¿cómo te puedes poner esto? Y se le escondía o la tiraba o no sé, siempre decía, la voy a vender, pero hasta pena me daba, ¿cómo va a venderle, hermana? Algo así, no. Entonces la tiraba a la basura. Me dice, mamá, ¿cómo me tiras de eso si me costó tanto? Pero a veces queremos resolver las cosas por nuestros medios. No se puede. No se puede. Es solamente el poder del Espíritu Santo de Dios. Esa es la vida en el reino. Y es una vida más sencilla. Y es una vida descansada. Y es una vida donde uno puede decir, Señor, mis hijos están en tus manos. Y si yo los amo, tú los amas más. Tú los amas más porque diste tu vida por ellos. Así que, Señor, sus pasos van a estar encaminados. Si deciden mal, van a tener que sufrir. Y yo voy a seguir orando. Pero, Señor,
tú has prometido, que ellos llegarán a tu camino. Entonces, yo no tengo que intervenir porque a veces en vez de ayudar, estorbamos. Y bueno, sí nos quedó claro entonces, esa es la vida en el reino, el yugo de Cristo es humildad y mansedumbre. Y eso es de lo que vamos a hablar ahorita. La mansedumbre y la humildad. Pero parece como que Dios nos está dando la continuidad del mensaje de ayer acerca del servicio. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 13, Evangelio de Juan capítulo 13. Pero si era necesario que pudiéramos recapitular, y sí, Cande, es descansar en Cristo. Dejar de querer cambiar a la gente cuando ni siquiera nosotros nos cambiamos a nosotros mismos. No podemos. No podemos. Entonces, capítulo 13 del Evangelio de Juan, vamos a leer del versículo 1 al 7 solamente. Les voy a pedir por favor que puestos de pie, lo leamos juntos, del 1 al 7. Juan capítulo 13. Este pasaje es tan conocido y tal vez en su mente esté la imagen de algunas películas que hemos visto acerca de este pasaje. Dice la palabra del Señor: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, juntos hermanos, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Versículo 2. Y cuando ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se lo ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Perdón, vamos a leer los versículos que siguen, hermanos. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hasta ahí. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la paciencia que tú nos has tenido hasta hoy y la que seguirás teniendo con cada uno de nosotros. Cambiar nuestra manera de pensar, la manera en la que nos acercaste a tu palabra por vez primera. Querer poner un remiendo nuevo en un vestido viejo, tú dijiste que eso no servía. Echar el vino nuevo en un odre viejo, lo único que va a hacer es desperdiciar el vino, porque el odre viejo no va a poder contenerlo. Necesitamos pedirte, Padre, que tú renueves nuestra mente, que rompas los esquemas acerca de tu reino que nos habían estado cargando y gobernando, para que no terminemos, Señor, como aquellos que queriendo agradarte, Dios, lo único que hacen es terminar frustrados y amargados. Tu evangelio es vida, y es vida abundante, así lo dijiste tú. Tu evangelio no es tristeza ni dolor. Aún en medio del sufrimiento hay esperanza y gozo, porque tú eres el gozo.
y tú estás dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, ilumina nuestras mentes, quita lo que esté estorbando en nuestros corazones, que estén completamente dispuestos a recibir tu palabra, que podamos entenderla tal cual tú la dejaste registrada, Señor, por amor a tu nombre. Tú no necesitas nuestra ayuda, tampoco necesitas que podamos adaptar tu evangelio y enseñanza a nuestra forma de pensar. Eso es contaminar tu evangelio. Ayúdanos pues a beberlo de la manera en la que tú lo has dejado escrito. Que fluya, Señor, a través de los que somos tus hijos, y que la gente nos conozca como la comunidad que conoce a su Dios, que lo ama y que ama a todas las personas, porque eres tú quien los ama a través de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, tomemos nuestros lugares, hermanos, y este pasaje pues es bien conocido. La enseñanza, vamos a remarcar solamente una de la que Dios nos ha estado hablando. El camino del discípulo es parecernos a Jesús, y quedamos que no es con nuestras fuerzas, sino con el Espíritu Santo, obedeciendo al Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo va a venir y te va a obligar, no, es que el Espíritu Santo va a venir, te va a decir, pero lo que pasa es que el Espíritu Santo habla bien querido, y algunos de nosotros somos muy gritones y no lo escuchamos. Entonces el Espíritu Santo viene y te susurra, y tenemos que estar muy apercibidos de escuchar su voz. Y entonces cuando le escuchamos, obedezcamos, porque también está el otro camino. Pues no te obedezco, y entonces hago lo que yo quiero. Y aquí veíamos el día de ayer cómo Jesús les da la respuesta a sus dos discípulos, que a petición de su mamá querían que uno estuviera a la derecha y el otro a la izquierda, ¿verdad? Como que a la derecha se sentaba el discípulo de un maestro, esto es real, esto era en los tiempos bíblicos, a la derecha se sentaba, hagan de cuenta que como el escudero del maestro, el que tenía hasta como un puñalito así chiquito escondido en sus ropas. Por eso se cree que Pedro, ni siquiera fueron Juan y Santiago, sino que Pedro se sentó del lado derecho de Jesús. Porque traía, ¿quién le cortó la oreja a Malco en el Getsemaní, en el huerto de Getsemaní? Pedro. ¿De dónde traía la espada? Nosotros pensamos que una espadota, no, era una espada chiquita, un puñalito, de esa arma blanca con la que la gente asalta. Pues la tenía Pedro y estaba sentado cerca de Jesús. Entonces ellos peleaban y todavía traían en su mente, ¿quién va a ser el más importante? ¿Quién, Señor? ¿Quién va a ocupar el primer lugar cuando tú ya te mueras, vengas, resucites y pongas a todos bajo tu control, Señor? Yo voy a estar ahí contigo, voy a ser tu primer ministro. Pero el otro, el que se sentaba a la izquierda, era el mejor amigo del maestro, el consejero, en quien el maestro, si pudiéramos sentarnos aquí en el reino, ¿ustedes creen que quién se sentaría al lado izquierdo de Feri y mío? Sarita, ¿quién? ¡Sí! Así, ya la viste, ¿verdad? Ya la viste, discretamente. Porque contamos, sabemos que, por ejemplo, luego nos dicen, es que la hermana Elizabeth es la consentida de los hermanos. No, lo que pasa es que ella es nuestra, sí, nuestra escudera, pero además es parte de nosotros. Cuando ustedes le piden un consejo a nosotros, ustedes se lo pudieran pedir y les va a dar la misma palabra, la misma. Porque ha habido tal comunión, tal plática, tal convivencia, que ella sabe cómo pensamos y yo sé cómo ella piensa. Y eso nos pasa también con la hermana Marisela Azamar. Hagan de cuenta que somos idénticas, además de hermanas en Cristo. Bueno, entonces esto estaba de pleito entre los apóstoles, y entonces llega
la Pascua, lleva la celebración de la Pascua y ya están todos sentaditos. ¿Se acuerdan que una de las tradiciones o normas de los judíos era que cada vez que iban a comer o que entraban al comedor tenían que lavarse los pies? ¿Por qué crees, Ruth? ¿Por qué se tenían que lavar los pies? Bueno, ellos no, un esclavo lo hacía. ¿Por qué? Todo el polvo, ¿verdad? Yo ahorita que oraban le decía, Señor, algunos de nosotros no solo tenemos poquito polvo en los pies, tenemos costras de lodo, Señor, porque ahorita lo vamos a entender y se me venía a la mente esa imagen, Señor, porque luego no venimos a ti para decirte, Dios, quítame el polvo, Señor Jesús, quítame el polvo como se lo quitaste a tus discípulos aquella noche. Bueno, ya estaban todos sentaditos, entraron sin lavarse los pies. Como no había esclavo, porque los discípulos, que eran 12, eran pobres, entonces no tenían esclavo, pues estaba ahí el hebrillo, estaba la toalla. Entonces, pero nadie, todos llegaron y cada quien, yo gané el primer lugar, yo gané el segundo y aquí. Y al final entra Jesús y están sentaditos ahí, se sienta Jesús. Y entonces, pues yo creo que hubo un silencio incómodo. Porque además de que tenían los pies sucios, y recuerdan que se sentaban no en sillas, sino que los pies de uno casi estaban en la nariz del otro, y los pies del otro casi en la nariz del siguiente. Entonces imagínense los pies sucios, oliendo a polvo, por no decir que a otras cosas, ¿no? Porque pues como no estaban pavimentadas las calles, podían pisar estiércol o pasto feo, así. Entonces así se estaban sentaditos. Pero Jesús pudo haberle dicho, a ver, Pedro, tú que dices que eres el primero, y yo les acabo de explicar que el que quiera ser el primero en el reino, ser servidor de todos, a ver si entendiste la lección. Pero Jesús la pudo haber hecho, órale, Pedro, ve y lavas los pies de todos. ¿Y saben qué era la vergüenza más grande? Un judío nunca podía lavarle los pies a otro judío. Nunca, nunca. Por eso ninguno de los 12 se levantó a lavarle los pies al compañero. Porque eso era la peor humillación, la peor que ellos pudieran haber tenido. Entonces, pues, por eso Jesús no les dijo a alguno de ellos que empezara a lavar los pies. Esto era tarea de un esclavo. Y el esclavo, recuerden, era alguien que no tenía voluntad, era como un robot. Si te digo a las 3 de la mañana te quiero a las 3 y nada más para echarme aire porque tengo calor, nada más para eso. La palabra del Señor, eso gobernaba al esclavo. Entonces, como Jesús quiso darles una lección objetiva para que nunca se les olvidara, se levantó, como acabamos de leer, se levantó, se ciñó el manto, es decir que se quitó el manto y se ciñó sus ropas, se levantó un poquito la túnica, se la ciñó, se la amarró con su cinto y entonces se colgó la toalla en su hombro. Yo me imagino, la Biblia no dice dónde se colgó bueno, dice que se ciñó también la toalla y agarró, empezó con uno, con dos. Algunos comentaristas dicen que el primero fue Pedro, pero allí dice que comenzando a lavarle los pies a los discípulos, es decir, que no fue el primero. Entonces empezó a lavarle los pies, pero no crean que con el jabón y con... No, nada más le echaba tantita agua y le secaba con la toalla, y al que sigue. Y llegó a Pedro, y Pedro, ¿qué fue lo que le dijo Luis? No le lavan los pies. Nunca, o sea, el griego es tan fuerte que la expresión quiere decir jamás esto acontezca, jamás, nunca va a pasar. Nunca va a pasar que tú siendo Dios, el Mesías, me laves los pies. Esa actitud era de humildad, Sara Costa. Era de humildad. Pedro realmente estaba reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Y por eso le decía, tú nunca me vas a lavar los pies, nunca, nunca. ¿Tú crees que sí había humildad en su corazón? Como que la mitad, ¿verdad? Me quedé yo pensando en eso. No pudo haber completa humildad. ¿Por qué? Porque alguien humilde hubiera dicho, trae para acá, Señor. Yo voy a seguir lavando los pies.
Pero él no. El único que yo me lo imagino encogiendo sus pies y diciendo, no, tú nunca me vas a lavar a mí los pies. Pero no era de completa humildad, porque él no dijo, yo lo voy a hacer. No. Entonces Jesús le dijo, si no te lavo, tú no tendrás parte conmigo. Y hay dos palabras en griego, no les voy a decir cuál. Una es nipto y la otra es lou, que significan lavar. Las dos se traducen por lavar. Pero una está simbolizando el lavar completo, cuando nos bañamos, completos, desde la coronilla hasta las plantas del pie, completos, un baño completo. Pero la otra palabra es lugo, que significa solamente cuando decimos, pues nada más lávate las manos, lávate la cara. Cuando hay poquita agua, pues si acaso lávate el cabello y ya. Pero es solamente algunas partes del cuerpo. Las dos palabras las usa el Señor Jesús en este versículo, donde le dice, si no, le dice Pedro, entonces le contesta, entonces no solamente me laves los pies, lávame la cabeza, lávame las manos y lávame los pies, lávame. Y entonces Jesús le dijo, tú ya estás limpio. Tú ya has sido lavado por la palabra que has escuchado durante 3 años que has estado conmigo. Ya estás limpio, ya estás completamente bañado, me perteneces a mí. Ahora lo único que tú necesitas es quitarte el polvo que por el camino, que por el andar se te va pegando. Es decir, los pecados que todavía de repente cometemos, a veces voluntaria y a veces involuntariamente, y se adhiere a nuestra vida. Y entonces Jesús nos dice, ya no es necesario que vuelvas. Algunas personas cuando vamos a tener los bautizos dicen, hermana, ¿por qué no me bautiza otra vez? Ahora sí ya entendí lo que significa ser cristiano, bautíceme otra vez. No, ya no necesitas ser bautizado, ya no necesitas volverle a pedir a Jesús que entre en tu corazón. Ya entró una vez, no necesitas, es lo que Jesús le está diciendo a Pedro, no necesitas volver a nacer de nuevo, ya naciste de nuevo, ya lo hiciste, es una única vez. Ahora lo que vas a necesitar es que te lave los pies, es que te limpie con mi sangre preciosa, dice Jesús. Cada vez que tú falles, cada vez que te ensucies, cada vez que haya lodo en tus pies, en tu vida, que el pecado ensucie tu vida, ven conmigo, yo estoy para limpiarte. Por eso dice la primera carta de Juan, que aquel que pecare, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda nuestra maldad. Ese es el lavamiento de los pies. Por eso es que no lo hacemos como a veces en las iglesias católicas, que tienen un culto para el lavamiento de pies, pero no entendemos lo que eso significa. Es la invitación de Jesús para hacernos su camino fácil. Es que Él todo lo diseñó para que ser cristiano sea sencillo. Él sabe que ya hemos sido hechos nuevos, ya nacimos de nuevo todos los que estamos aquí. Un día Cristo entró en nuestro corazón, un día nos hizo ver nuestro pecado, un día lloramos y lloramos y lloramos y sentimos su presencia y le dijimos, Señor, yo sé que tú habitas en mi corazón, yo sé que tú no te has ido, he sido rebelde, muchas veces no he obedecido a tu Espíritu Santo, muchas veces te he dicho abiertamente que no quiero hacer lo que tú dices. Y Jesús nos dice, yo entiendo tu condición humana y que tu vida está inclinada al mal porque esa es tu naturaleza con la que naciste, pero yo estoy aquí para limpiarte y lavarte los pies. Y Jesús vuelve a inclinarse, siendo el Rey soberano, sentado en el trono, intercediendo por nosotros, vuelve a lavarnos los pies con su sangre preciosa, ahora no con agua, sino con su sangre, y nos limpia de nuestra maldad, y nos limpia de nuestro pecado. Por eso cuando viene convicción de pecado sobre nuestras vidas,
lloramos y nos sentimos no avergonzados por nosotros mismos, sino por el daño que ocasionamos a aquel que solamente nos ha hecho bien, aquel que nunca nos ha traicionado, aquel que nunca nos ha dejado solos, aquel que siempre ha estado ahí con nosotros. Y es un dolor muy grande, no porque los hermanos se enteren de mi pecado, sino porque lastimé al Dios Todopoderoso y bueno, a mi Padre Celestial. Esa es la primera enseñanza que el Señor da. No se nos olvide. Cada vez que nosotros tengamos en nuestros pies polvo por el camino que es andando con Jesús y se nos pegue de repente allí algún mal pensamiento, algún sentimiento que pasa por acá de enojo, de rencor, de envidia, de celos, esos pecados que uno puede decir, Spurgeon citando el libro de los Cantares decía, son como las moscas en el perfume, lo echan a perder. Puede ser un perfume que nos ha costado muchísimo dinero, ¿no? Pero una mosca allí lo echa a perder, lo contamina. Esos son el polvo que en nuestra vida, al andar en nuestro cristianismo diario, se nos pega. Y entonces venimos a Jesús y le confesamos tal como Él lo ve. No le decimos, Señor, perdóname todos mis pecados. No. Señor, perdóname porque sentí ira y ganas de desquitarme. Sí la sentí y tú me conoces. Tú sabes que tenía la oportunidad de desquitarme, porque me ha lastimado no una vez, 2 veces, 3 veces, no. Toda su vida parece que su ministerio es estarme lastimando, hiriendo. Pero Señor, confieso que eso es un pecado. Que tu sangre preciosa me lave, me limpie, que tú me perdones. Y entonces Él viene y lo hace, y nunca más se vuelve a acordar de ese pecado. Nunca más. Así dice su palabra. Él no es como nosotros. Y a veces nosotros queremos tener una idea de un Dios como soy yo. Ay Dios, yo creo que tú sí te acuerdas de mis pecados. Él dice que no. Y nunca nos los vuelve a echar en cara. Nosotros sí. Nosotros decimos que perdonamos, pero a la primera le sacamos en cara las fallas de aquel a quien supuestamente perdonamos. Dios no es así. Él nos perdona y se olvida de nuestros pecados, como si nunca hubiésemos pecado, cuando los confesamos y nos arrepentimos, y Él nos ayuda para no volverlo a cometer. Es la obra de su Espíritu, no somos nosotros. Y entonces Jesús brinda esta enseñanza a sus discípulos. Pero luego que termina, yo me imagino que ya todo el mundo en silencio, nadie habló. Jesús le dijo a Pedro, esto que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Obviamente Pedro no entendía qué significaba que se dejara lavar los pies por Jesús, pero en cuanto Jesús le dijo, si no tienes parte en mi reino, yo creo que Pedro dijo, no me voy a sentar en ningún trono, entonces que me lave completito, ¿no? Para que no pierda mi trono. Yo me imagino a Pedro así, porque ¿quién de ustedes se identifica con Pedro, el apóstol, el que primero habla y luego piensa? Sarita, nada más Sarita. Mada, ¿quién más? Vemos muchos Pedros. Hermana Juanita, el hermano Félix le ayuda a la hermana Juanita. Sí, primero hablamos de, ay Señor, ¿por qué no me callé? Hubiera ahorrado tanto si me hubiera callado a tiempo. Bueno, hermana, es que se sentía indigno, ¿no? Yo pienso que se sentía Pedro indigno ante que le lavaran los pies. Era como la mitad, por eso decíamos que la humildad. Si él se hubiera sentido indigno realmente, Rosy, ¿no crees que le hubiera dicho a Jesús, pero le hubiera dicho a Jesús, préstame la toalla, yo voy a seguir lavándole los pies a los demás? Tú no, porque tú eres digno, tú no, tú eres el Mesías, tú no, yo. Pero Pedro no hizo eso. Es que había un poco de rebeldía. Exacto. Había un poco Más que de rebeldía, orgullo. Sí.
orgullo, de decir, ¿cómo le voy a lo mejor el que seguía a Judas Iscariote, cómo le voy a lavar los pies a Judas? Que yo creo que ellos, entre ellos sí sabían que Judas de repente sacaba dinero de la bolsa. Porque pues bueno, vivían juntos, se tenían que dar cuenta. ¿Cómo si tal viuda te dio tanto dinero y mira ahora tú dices que es menos? Entonces se conocían. ¿Cómo se iban a lavar los pies entre ellos si era lo más indigno que un judío le lavara los pies a otro judío? No, era lo más humillante, exactamente, Rosa. Entonces Jesús termina de lavarles los pies a todos y se sienta, se pone su manto y se sienta. Y entonces les dice, y acabamos de leer allí, les dice, así como yo he hecho, ustedes se harán también unos a otros, se lavarán los pies. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Obviamente no entendieron los discípulos en ese momento, ni nosotros después de tantos años hemos entendido a qué se refiere el lavarse los pies unos a otros. No es que yo voy a traer mi cubetita como en alguna clase lo hicimos para que se nos quedara en la mente y lavarle los pies a tía Juanita y a tío Félix, que serían a lo mejor, bueno, merecedores de que lo hiciéramos, pero no se refiere a eso Jesús, no es algo físico, sino el poder decir, así como yo le he limpiado el polvo a todos ustedes, entre ustedes se tienen que limpiar el polvo de sus pies. Quiere decir que si yo veo que mi hija, ahora que ha nacido de nuevo, ahora que está viviendo la vida en Cristo, ahora que a lo mejor al principio que no estaba con esa convicción tan firme, pero poderme acercar y en vez de juzgar, de criticar, de acabarle con un hacha al árbol caído, hay que terminarlo completo. Jesús dice, no harás así, sino que tú le limpiarás sus faltas como yo he limpiado las tuyas. Que cuando nos sintamos en algún pecado atrapados, estemos ahí el uno al otro, no para tirar al árbol, sino para poderlo levantar, ayudar, sostenernos unos a otros. Eso significa lavar los pies, lavarnos los pies los unos a los otros. Es humildad, ¿no? Para eso se necesita humildad. Para eso se necesita humildad. ¿Para qué? Para amar necesitamos ser humildes. Por eso esta lección sí es de humildad, pero la humildad es la manifestación del amor. Nadie puede amar si no es humilde. Nadie. En el matrimonio lo podemos ver más de cerca. ¿Por qué? Porque para que yo pueda amar a mi esposo con todas sus faltas que yo egoístamente puedo ver, tengo que ser humilde para poder perdonar y para poder ayudarlo, en vez de estarle diciendo, es que eres, cuando su propia conciencia ya le dijo lo que era. Para poder amar, necesitamos ser humildes. Para poder ayudar al que está caído, al que ha fallado, al que se ha alejado, se necesita humildad. Porque no voy a ir con prepotencia diciendo, ay, te vengo a ayudar porque tú eres un pobre hermano débil y caíste y ya fallaste y ni modo a que yo soy la perfecta. No, se necesita humildad para poderle lavar los pies a los hermanos. Y eso es lo que Jesús les estaba enseñando. Estas dos cosas. Yo voy a estar ahí para limpiarte los pies cada vez que tú lo necesites. Pero tú también vas a hacer lo mismo con los otros, con tus hermanos, con la gente de afuera. Tú vas a lavarles los pies. Tú vas a estar allí para servirlos. Tú vas a estar allí para que incluso te pisoteen, porque esa es la humildad. No defender tus derechos, no decir esto es justo, esto es injusto.
¿quiénes somos nosotros? Se necesita la humildad para poder manifestar el amor. Por eso alguien puso en su predicación acerca de este pasaje, uno de los pastores que nosotros escuchamos, le puso como título este pasaje, el amor en extremo. Sí, ¿hasta cuánto nos amó Jesús? Humillarse hasta lo sumo. No pudo humillarse más porque nos amó y porque nos sigue amando. Y nosotros, si Cristo está dentro, de igual manera tenemos que hacer lo mismo con los hermanos que fallan, con los hermanos que no vienen, con los hermanos, como nos decía Irene, que a lo mejor ya lo intentaron una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, 10 veces y decimos, yo creo que ya ni Dios lo cambia, negando la gracia de Dios. Yo lo único cuando veo esos casos que le digo a Dios es, Señor, si él tuvo o ella tuvo un encuentro genuino contigo, si tú entraste a su corazón de veras, Señor, tú lo vas a regresar, porque tú eres fiel. Tú lo vas a regresar, no se va a perder, tú lo vas a traer a ti, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú lo has prometido. Por eso a mí me alegra tanto cuando yo veo que regresa la gente y con gozo, con alegría, con alabanza y por primera vez al orar yo puedo mirar, yo no sé si ustedes, pero una fiesta en el cielo, que los ángeles están cantando con esas voces tan hermosas, tan afinadas, tan de otro mundo, ¿no? Y ver cómo todos están alegres, danzando, diciéndole, Señor, a ti se ha dado toda la gloria porque solo tú puedes hacer esto, solo tú puedes salvar a la gente, solo tú. Pero nuestro deber, ya que Cristo está en nuestro corazón, es ayudar a los caídos, sin pensar que nosotros nunca vamos a caer, porque el apóstol Pablo dice allí, aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Ninguno puede decir, yo nunca voy a fallarle. ¿Cómo creen, hermanos? Todos, el polvo se nos pega. Y tenemos que venir a Jesús para decirle, límpiame, por amor a tu nombre, límpiame. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero mis oraciones siempre comienzan pidiéndole a Dios perdón. Le digo, Dios, ¿cuándo será el día en el que llegue delante de ti y no te tenga que decir, Señor, perdóname? Porque todos los días nos ensuciamos con el polvo del camino. Todos los días. Y tenemos que venir delante de Él y decirle, Señor, perdóname, lávame, límpiame y ayúdame a ser misericordioso con aquellos que han fallado o están recientes, están recién convertidos, o a lo mejor ya tienen años, pero todavía no les ha caído el 20. Ayer que te decía tu abuelita, hija, le decía a mi mamá, ahora ya oyen bien las predicaciones los hermanos con los aparatos, benditos sea el Señor, ¿verdad? No, que te pone esas ideas de verdad, que ya luego yo digo, ay Señor, ¿de dónde saca tantas cosas? Pero bueno, y lo único que mi mamá decía al terminar la predicación el día de ayer era, ya me cayó, ya me cayó, ya me cayó. Y uno dice, bueno, pues ¿qué le cayó, no? Hasta le dice a Irene que no le haya caído mi esposo porque la aplasta, ¿no? No el mío, sino el de ella, porque la aplasta. Entonces, hermanas, cuando nos haya caído el 20, cuando de repente haga clic en nuestro espíritu de lo que es el Evangelio, ese día, hermanas, de verdad, no es que hasta ese momento haya nacido de nuevo, ya nacieron de nuevo, pero algunas veces no vivimos esa vida. No la vivimos porque traemos ideas acá pegadas en nuestra mente, ideas que nos han estado persiguiendo por años. Y por eso en la oración era, necesitamos odres nuevos, cueros nuevos. ¿Qué pasa, Rosy? Cuando echas vino nuevo, que no está todavía fermentado, vino nuevo, en un saco, un cuero viejo,
¿Qué le pasa? Se contamina. Además de que se contamina, ¿quién sí sabe lo que le pasa al cuero? Se rompe. Se rompe. Si alguien no sabía, se rompe. ¿Por qué? Porque no está fermentado el vino. Entonces va a hacer, el cuero se echa a perder, dice Jesús, y el vino se desperdicia. Así es cuando escuchamos la palabra, pero nosotros todavía tenemos en nuestra mente las ideas bien arraigadas, y entonces pues la palabra se desperdicia, es como si no se hubiera predicado, se tira. Necesitamos decirle: Señor, renueva mi mente. Por eso en Romanos dice: renueva mi mente. Algunas veces quisiéramos seguir, es más fácil, por ahí alguien me decía, entonces, hermana, ¿es más fácil ser legalista? Sí. Si pusiéramos ahí un cartel que dijera: no se permiten escotes, la falda tiene que ser 10 centímetros debajo de la rodilla, nadie se puede pintar el pelo, no se permite maquillaje, no se encienden los celulares dentro del templo, y puros no y puras prohibiciones, hermanos, ¿qué pasaría? Dime, ¿qué pasaría? Que no le hemos preguntado. Alexis, ¿qué pasaría? Se vacía la iglesia. Además, bueno, además, ¿qué pasaría? ¿Qué se produce en el corazón humano? Enojo. Fatiga y molestia. Lo que nos dijeron ayer. Fatiga, molestia. Así era la iglesia donde mis papás iban cuando yo era muy chiquita. Ellos iban a una iglesia así donde las mujeres Póngase el velo. Ajá, entonces yo pues era niña, muy chica, pero mis hermanas que ya eran más grandes, ellas siempre se rebelaban y con mis papás y le decían: ¿por qué? Eso es. Y ellas, así como decía él, en la escuela llevaban pantalón o así, y en la iglesia falda y así. Doble vida. Sí, causa rebeldía. Una prohibición siempre va a causar rebeldía en todos los seres humanos. En todos. Religiosidad también. Sí. Entonces, hermanos, sí necesitamos poder entender que la Biblia y el Evangelio no es una serie de prohibiciones, no son prohibiciones. Sin embargo, este hermano me decía: hermana, es que sí es más fácil si usted nos pone todo lo que no debemos de hacer y todo lo que sí debemos de hacer para ir al cielo. Sí, pero ese no es el Evangelio. Y no es fácil, porque podemos obedecer por fuera, pero nuestro corazón está en rebeldía. Irene no venía así aquí al templo, porque sabía que yo varias veces dije: si tú te vistes así, no te dejo entrar al templo. La manipulación, porque es más fácil, porque sentimos que es el control, pero no es el Evangelio. El Evangelio libera, no nos pone más cargas que no podemos llevar. ¿Qué tenemos que hacer, mamás? Porque a lo mejor estamos pensando: ¿y entonces qué tengo que hacer? ¿Cómo? Orando, intercediendo. Señor, si tú lo pudiste hacer con alguien como yo, tú puedes hacerlo, Señor, con toda tu iglesia. Ven y toca vidas, ven y transforma. Padre del cielo, tú lo haces, y cuando Dios hace las cosas, las hace definitiva y perfectamente. De verdad, va a tener luego, no le he dicho, pero después le voy a dar oportunidad a Irene, y no porque sea nuestra hija, de poder dar testimonio. Ella no quiere que yo lo cuente, por eso trato de no hacerlo. Pero Dios se manifestó de una manera muchísimo más grande de lo que yo siquiera me imaginé. No tengamos temor de nuestros hijos. Si están en las manos de Dios, Dios es fiel. Amén. Y Dios cumple sus propósitos en ellos, más grandemente de lo que siquiera ha cruzado por nuestra mente, muchísimo más grandemente. Y los que todavía no tienen hijos, empiecen a orar agradeciendo a Dios, porque sus hijos van a crecer en un ambiente espiritual mejor del que ustedes pudieron tener en su casa.
Anhelemos vivir en el reino. Recordemos estas dos cosas. Cuando nos ensuciemos, vengamos a Jesús, que Él siempre está dispuesto a perdonarnos si confesamos nuestro pecado y le pedimos: apártame de él. Y la otra cosa, seamos hermanos, ayudémonos unos a otros. No nos tiremos piedra ni lodo unos a otros, hermanos. Somos el mismo cuerpo. Tendríamos que estar locos para tirarnos lodo el uno al otro, hablar mal el uno del otro, pisotearnos el uno al otro. Tendríamos que estar locos. A ver, pellizquese usted misma, muérdase usted misma. Pablo dijo así. Pero ¿cómo va a suceder si entre ustedes se muerden? Necesitamos estar locos para hacer esto, o darnos cabezazos contra la pared, o puñetazos. No, somos parte del mismo cuerpo, y es lo que Jesús dijo. Después de haberles lavado los pies, les dijo: esto que yo hago, lo harán entre ustedes. Anímense, sosténganse, siempre. Tengamos fe de que si Dios pudo cambiarnos a nosotros, Dios puede cambiar a los demás. Dios, no nosotros. No, déjeme decirle sus verdades y ella va a entender. No, porque nuestra verdad está tan prejuiciada que no es verdad. Pero la verdad que es Jesús, cuando viene y con ojos tiernos nos mira y nos dice: mira cómo te veo yo, porque Él no nos mira enojado, Él nos mira siempre con amor. Y eso es lo que más duele, porque yo algunas veces le digo: Dios, ¿por qué no te enojas? No se enoja, nos mira con amor, siempre nos mira con amor, siempre, y nos ayuda. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tomarnos de la mano y ustedes puedan decir: hermana, estoy aquí contigo, junto a ti, y cuando me necesites voy a estar ahí. Vénganse, Daniel. Qué bueno que viniste, hijo. Dani, vente, Toñito. Vente, Madaí, ahorita sigues con tu tarea. Vente, hija. Por eso alguien